Hola disfrutones. Hola. Nos hemos venido a un pueblo preciosísimo en el norte de Extremadura. Hervás, en la provincia de Cáceres. Presume que tiene uno de los barrios judíos mejor conservados de Europa y ya no es solo el barrio judío, todo el casco antiguo es chulísimo. Unos restaurantes muy buenos. Sí, os va a gustar mucho. Los judíos vivían en la parte baja, al lado del río, y los cristianos en la parte alta. En la parte alta estaba la iglesia de Santa María, la que tenéis aquí detrás, que estaba rodeada de murallas y tenía una torre que era defensiva a la par que era el campanario. Está presidiendo el pueblo de Hervás. Desde aquí tendréis unas vistas preciosas de todos los tejados. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. En la calle Cuesta número 5 está la Casa de los Cactus, que como podéis ver es que tiene un patio lleno y además preciosísimo de un montón de variantes de esta planta. Vamos a entrar a verlo porque se puede entrar al patio, hacer fotos y lo único pues que hay que dar un donativo. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. Increíble, qué bonito el paseíto este al lado del puente de la Fuente Chiquita, que es ese que tenéis ahí detrás. Ese puente de piedra tan preciosísimo y desde donde podéis ver las callecitas del pueblo, la iglesia de Santa María. Esta zona es una pasada. Que sepáis que también es un punto muy importante aquí en el pueblo de Hervás porque es donde se celebra todos los años la fiesta de los conversos, que es una fiesta pues que viene desde la época medieval y de cuando los judíos vivían en toda esta zona. En la parte del barrio judío que da al río veréis este conjunto de casas tradicionales preciosas. Estos entramados de madera sobre el adobe, con las balconadas en el segundo piso y con los tejaditos de teja. Preciosa, esta zona es de selfie de manual. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Uno de los puntos más importantes de Hervás es la iglesia de San Juan Bautista. Nos la hemos encontrado cerrada. Si la pillarais abierta, no dudéis en entrar porque tiene unos retablos barrocos, por lo visto, chulísimos. Os vamos a enseñar ahora el puente de hierro, que es uno de los dos puentes más importantes de Hervás. Tiene unas vistas del pueblo, como podéis ver, súper bonitas. Y el río Ambroz abajo. Hervás pertenece al Valle de Ambroz. Aquí está Hervás y aquí está el río Ambroz. Todo esto es un valle espectacular. En este valle hay muchas cosas que ver y que hacer, sobre todo de senderismo y de otros pueblitos, porque son 8 los que se sitúan en este valle, pero para eso tendréis que ver el siguiente vídeo en el que recorreremos toda la zona para que les saquéis mucho partido cuando vengáis aquí. Nada más pasar el puente tendréis varias opciones para hacer rutas de senderismo. Una, dos y otra que es Pinajarro, que es hacia allá. Y Shiva se quiere inventar otra que es subiendo por aquí. También. Ahí la tienes. Y si no cruzáis el puente, también encontraréis el camino hacia una que yo creo que es de las más famosas que hay aquí en Hervás, que es a la Chorrera. Mirad, esa es nuestra casa y de hecho esa es nuestra habitación. Estamos en un apartamento precioso en medio barrio judío de Hervás. Mirad qué a gusto, si es que mola un montón. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Y otra ventaja que tiene es que el restaurante al que vamos a ir a comer está justo enfrente. Venimos a Sésamo Casa de Comidas en Hervás. Nos lo ha recomendado
el responsable del apartamento rural que tenemos y, como ha dicho Sandra, está justo enfrente. Es cocina tradicional, pero con un toquecillo así creativo. Madre mía, qué pinta tiene esto y qué bien sienta cuando hace frío. Son unos judiones del barco de Ávila con boletus y panceta a baja temperatura. Qué pena que no lo podáis oler, disfrutones. Sabéis que nos encantan las alcachofas, ¿no? Pues mirad qué bonitas las ponen aquí, qué gusto. Este es un tataki de vaca vieja extremeña, que además del plato ser súper bonito, porque es verdad que lo ponen todo con una presentación preciosa, seguro que está buenísimo. ¿Tiene una pinta la carne? Sí. Torrija. Acabamos con torrija. Qué buenísima, que me encantan a mí las torrijas y además de pan brioche. Sandra, después de beber media botella de Museum Reserva 2014. Ahora siesta no, hay que darse un paseo. El barrio judío de Hervás es uno de los mejor conservados de Europa. Es conjunto histórico-artístico y forma parte de las juderías del Camino de Sefarad. Pasear por el barrio judío es un placer, ya que conserva la estructura urbanística de los siglos XIV y XV. En el 1395 vinieron a Hervás 45 familias judías que habían sido expulsadas de otros territorios, pero solo pudieron estar aquí durante 100 años, ya que después tuvieron que volver a huir, esta vez a Portugal. La cestería era uno de los oficios tradicionales que se realizaban en la judería y que se ha conservado hasta nuestros días. Es un regalo estupendo para llevaros un recuerdo de Hervás. La calle Rabilero es de las más bonitas de Hervás. Entre el número 3 y el número 5 dicen que se encuentra la calle más estrecha de España. Al ladito de nuestro apartamento está la calle de Pizarro, que si queréis venir por aquí y tomar, pues bueno, alguna recencita, un vinito, una cerveza, incluso una copita, sí, pues es buena opción porque aquí hay 3 o 4 sitios que son muy agradables. Nosotros hemos estado en uno que se llama El Picaporte. Bueno, ya habéis visto, disfrutones, que Hervás es espectacular. Había momentos que es como si estuviéramos viviendo una película de estas basadas en la época medieval. Qué bonito, qué bien conservado, qué auténtico. Y tened en cuenta que tenemos una segunda parte en la que conoceréis el Valle de Ambroz, que es donde se encuentra Hervás, para que cuando vengáis aquí podáis sacar partido de una escapada estupenda. Durante toda la semana vamos a subir un montón de fotos a nuestro Facebook, Twitter e Instagram, así que si no nos seguís, aquí arriba tenéis los enlaces, ¿vale? Y si vuestro pueblo es así de bonito, tiene gastronomía, fiestas populares, naturaleza, nos enviáis un mail a viajandoanuestroaire@gmail.com para que podáis ser embajadores. Sin más, esperamos que os haya gustado mucho. Si es así, like y compartid. Y nos vemos la semana que viene en Viajando a Nuestro Aire. Adiós. Adiós.